Ya está Donka. Vamos a conectar todo esto. Vamos a poner los comentarios. Empezamos a ver si ya hay gente. ¿Dónde se ve esto? Bueno, por favor activen sus micrófonos. Laura, Julie, Donka, ¿qué tal? Hola, Bienvenidas. hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Vamos a Hola. asegurarnos de que estemos en vivo. Por favor, ¿Me escuchan? comenten si nos ven, comenten si nos oyen. Me refiero al público. Antes de que empecemos, no veo cuántas personas. Sí, yo creo que ya hay gente conectada. Por favor, alguien que nos diga que nos está viendo bien y que nos está oyendo bien, porque esto que vamos a hablar hoy es muy importante. Vamos a ir calentando motores. Todas y todos tenemos el derecho a sentirnos seguros. Y en el marco, por ejemplo, de una decisión de salir a protestar, a manifestarnos, poder hacerlo con todas las garantías que el Estado nos debe dar. En este momento están reprimiendo en la Plaza de Bolívar a las mujeres que marchan pacíficamente. Le tiraron unas bombas a una mujer. En este momento, una mujer en el... Y ese es el objetivo de nuestra política. Esto es lo que ocasiona la violencia de Galán y la ultraderecha ante la manifestación pacífica de las mujeres. Primero decir que entendemos la zozobra y la angustia que generó el uso de algunas herramientas que tiene la policía para dispersar, que no son gases. Y que generaron, al utilizar esas herramientas, pues miedo en algunos de los manifestantes en la Plaza de Bolívar. Esa decisión la toma el policía en terreno, según el marco legal, cuando considera que hay un riesgo a su integridad o a otras personas. Tenemos que proteger la vida, garantizar la integridad, pero también tenemos una obligación como Estado de impedir que se dañen bienes públicos. La lucha feminista de Palestina. La plaza está totalmente oscura, no hay rutas de evacuación, únicamente está la carrera séptima, eso es lo que está haciendo el alcalde Carlos Fernando Galán. Evidentemente tenemos un problema con la iluminación de la Plaza de Bolívar desde hace varias semanas, no es un tema de ayer, de varias semanas. Eso no fue relevante en otras manifestaciones esta semana porque fueron de día, esta fue de noche, entonces sí fue relevante. Algunos minutos el ESMAD nos gaseó y tiró aturdidoras. La marcha estaba siendo totalmente pacífica, habían muchísimas mujeres, de hecho las que quedan ahorita en la plaza fue porque o resistieron o volvieron o acaban de llegar. Las entradas y salidas a la Plaza de Bolívar, de las 8 entradas que tiene la Plaza de Bolívar, hay 4 que están cerradas, no ayer, no fue una decisión de ayer, es una decisión que tiene que ver con decisiones de seguridad de la Presidencia de la República, en lo que tiene que ver con las entradas y salidas del sur. Las víctimas son estigmatizadas y son nuevamente agredidas muchas veces por la misma autoridad encargada de protegerlas. Eso no puede ocurrir. Ahora que si no ven, el patriarcado se va a caer, se va a caer. Nuestras invitadas de hoy son, por una parte, 2 abogadas de Cajar. Una de ellas es especialista en acompañar a grandes marchas como el 8M. Se trata de Julie Enríquez Nuevo, es abogada de Cajar. Y Cajar, les recuerdo que es una de las organizaciones pioneras en crear y realizar esquemas de derechos humanos para la protesta social, entre otras cosas. Bienvenida, Julie. Hola, muchas gracias Pablo por esta invitación y por permitirme acompañar este espacio con Laura y con Donka. Fabuloso. Laura Páez es una abogada de Cajar también que ha estado en las manifestaciones, lo vivió y vimos sus declaraciones por RTVC. Bienvenida, Laura.
Hola Pablo, buenas tardes a Donka y a Julie. Así fue. Donka es nuestra socióloga con maestría en estudios políticos y concejal de Bogotá, Donka Atasonova. Gracias por sacar un tiempito que sé que estás en la posesión del personero. Bienvenida, Donka. Muchas gracias, Pablo. Hola, Laura. Hola, Julie. Un gusto estar aquí con ustedes. Ya salimos de la posición del personero. Ahora estoy en la vereda Chiguaza de nuestra bella localidad de Usme. Ahora les muestro imágenes de esta bella zona rural de Bogotá. Estupendo. Bueno, pues empecemos contigo, Donka. Cuéntanos cuál es tu percepción y tus conclusiones ya pasadas 24 horas de este hecho funesto para nuestra democracia. Yo pienso que es muy lamentable lo que ocurrió, muy responsable también. Pienso que el lugar que se han ganado los movimientos feministas y los movimientos de mujeres en general, como tú lo decías ahora, en el mundo, en toda América Latina, es incuestionable. Creo que es de las mayores revoluciones de nuestros tiempos, el lugar de las mujeres, la capacidad de movilización de las mujeres. Y hace muchos años no ocurría en Bogotá que una movilización del 8 de marzo fuese reprimida de esta manera, digamos, que se presentara un incidente tan grave como lo que ocurrió en la Plaza de Bolívar. Desde el comienzo de la movilización que estuvimos allí, había una fuerte presencia de SMAT que a mí me sorprendió, porque además los protocolos que se han acordado implican que el acompañamiento sea de agentes de mujeres, del SMAT, de la policía en general. No fue así, fueron agentes hombres desde el comienzo, fue una presencia muy agresiva, más o menos desde la calle 26, 28, de pronto desde el Centro Internacional hacia la Plaza de Bolívar, ya se veía muy tupida la presencia del SMAT, muy allí, porque a veces el SMAT está a unas cuadras, ¿no? No necesariamente encima de la movilización, pero en este caso me llamó mucho la atención que la presencia fue muy insistente desde casi los comienzos de la movilización. Y bueno, esto que ocurrió en la Plaza de Bolívar, además, con la ida de las luces y demás, pues fue bastante terrorífico. Era una marcha muy festiva, ¿no? Perdona, Donka, que te interrumpa. Has dicho con la ida de las luces. Galán dice que Sí. las luces, que el problema de iluminación ya venía de antes, que ahí no se quitaran luces. Tú estás diciendo que tú estabas allí, tuviste que se quitaran las No, luces. yo no estaba en el momento de la plaza porque yo Ah, salí unos minutos antes justamente porque tenía un conversatorio que me habían invitado. vale. Yo me enteré de lo que estaba ocurriendo en tiempo real por teléfono, pero digamos yo no estaba ahí. Pero lo que nos comentan las compañeras que estaban allí es que las luces en efecto se fueron en el momento en que la movilización justamente estaba en este instante más álgido. Y yo pienso que esto es, digamos, muy indeseable, muy desafortunado, muy cuestionable. Y pienso que también tiene muchísimo que ver con la ausencia de un esquema de protocolos y estándares en la Policía Nacional. La policía viene atravesando una serie de transformaciones, pero este tema de estándares y protocolos realmente no se ha apropiado del todo todavía en el SMAT y no se ha apropiado del todo en la Policía de Bogotá, que es una de las que no ha tenido tantas capacitaciones en los años más recientes. Y esto creo que afecta muchísimo, así haya sido como lo dicen, ¿no? Y es que fue una reacción casi que espontánea de unos efectivos que estaban allí, que se sintieron asustados. Pues bueno, una marcha en la cual había mujeres con sus hijas, en la cual había mujeres embarazadas, en actos performativos, artísticos, en la cual teníamos adultas mayores marchando con toda la alegría, porque yo estuve en la marcha hasta 2 cuadras antes, y era una marcha absolutamente festiva, muy de performance, muy de consignas, de cantos, y claro, pues la gente pinta las paredes, pero pues creo que esto no es una cosa que amerite de ninguna manera una respuesta como la que se recibió. Y dado el caso de que en realidad haya sido, como lo ha explicado el alcalde Galán, una reacción fortuita de un policía que se sintió amenazado, aunque quienes están en la plaza dicen que hubo múltiples disparos de gas desde varios puntos de la plaza, múltiples aturdidoras, entonces no parece ser un policía asustado reaccionando, pero también es fundamental fortalecer este tema de estándares y protocolos de la policía, porque no puede ser que cada vez que un policía se sienta inquieto o asustado empiece a dispararle con gases aturdidoras y demás a la población que está ejerciendo su legítimo derecho a la movilización y la protesta. Laura, tú que estabas allí, ¿tuviste que se apagaran las luces o que se disparara con gas? Porque Galán lo niega. Hola Pablo, así fue. Apenas llegamos a la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar se encontraba totalmente oscura, no estaba iluminada. Lo que hicieron los manifestantes fue prender las linternas de sus celulares y empezar a gritar luz, luz, luz. También hablamos
como somos comisión de verificación en terreno con las entidades que se encontraban, con la Defensoría del Pueblo, y les dijimos que por favor prendieran la luz, pero dicen que no, que ya habían dado la razón al puesto de mando unificado y pues en ningún momento se prendieron las luces de la plaza. No creo que haya sido un hecho fortuito, sino pues fue algo que se dio en la movilización. La plaza no estaba iluminada. Adrede, adrede. Julie, ¿tú estabas en la manifestación? Yo estaba en el centro, estaba coordinando como punto de red las comisiones de verificación e intervención que usualmente hacemos para estas manifestaciones y pues por supuesto en comunicación permanente de todos los reportes de riesgo que nuestras compañeras como Laura nos daban, pero no en la Plaza de Bolívar al momento de que sucedieron los hechos lamentables de zozobra que pusieron en riesgo a toda esa población manifestante. Pero desde el punto de red pudimos recibir varias denuncias acerca de la extralimitación de la fuerza por parte de la policía. Dentro de esas también amenazas a nuestras comisiones de verificación, otras compañeras, no donde estaba Laura, pero sí otras compañeras de Cajar, fueron intimidadas con un taser por parte también de la policía. Y si eso pasaba con las defensoras Con de un derechos taser es humanos. una de esas pistolas eléctricas, ¿no? Eléctricas. Tenemos un video que está en nuestras redes sociales, los invitamos también para No que me lo nos puedo sigan creer. en X, en donde están varias imágenes. Uno, lo que manifestaba Laura, la Plaza de Bolívar completamente a oscuras, en donde se alcanzan a ver sin miedo, ni tampoco con condiciones emocionales ni psicológicas, evidentemente, que les afectara a los policiales de la UNDEMO, que es el reemplazo del SMAT, y de eso también sería chévere hablar un poco. Y había mucha fuerza de esta policía presente en la Plaza de Bolívar a oscuras completamente. Y Increíble. por otro lado estaban La Plaza Bolívar estaba llena de policía y a oscuras, cercadas. con mujeres, niños, embarazadas, y estaban aterrorizados los policías más o menos, ¿no? Sí, más o menos esa fue la matriz que se intentó vender, pero quienes estábamos un poco distante alcanzábamos a escuchar el estado de esas obras porque no fue solamente eso, o sea, sí había muchas explicaciones que tienen que ofrecerse. Lo que decía Don, que lo que decía Laura, no solamente por qué y quién dio la orden de apagar las luces, sino también los sobrevuelos de helicópteros que se presentaron justamente cuando se apagan las luces y los operativos para obstaculizar las rutas de evacuación. Todo eso lo reportamos y eso nos generó una gran alerta porque adicional a ello las comisiones de verificación no eran tenidas como un interlocutor directo por los hombres de la UNDEMO que realizaban los operativos policiales y entre ellos esta evacuación violenta. Julie, yo te voy a pedir que desgranemos a lo largo de este en vivo toda esa información que me estás dando, porque quiero recordarle a la gente que ya están 568 personas conectadas, que Julie Enríquez Nuevo, la abogada de Cajar que acaba de hablar, es experta en protestas, es la encargada por parte de Cajar, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es una de las organizaciones no gubernamentales más grandes de derechos humanos de Colombia y las verdaderamente independientes porque se financia con dineros del exterior. Ella es experta en acompañar grupos que acompañan grandes manifestaciones y garantizar sus derechos humanos. Entonces el análisis de ella es especialmente válido. Doy la bienvenida a mi amiga queridísima Carolina Corcho. Carolina, ¿cómo estás? Te activo el micrófono. Hola, ¿cómo están? Un saludo a Don, a Bien. Laura, a Juli, a Pablo. Qué bueno Pues, verles por acá. Felices de verte. Estamos aquí desde hace un ratito ya hablando un poquito de lo que pasó ayer. Tú cuéntame dónde estabas ayer. ¿Fuiste a la manifestación? No estaba en la manifestación, pero por supuesto me enteré de lo que ocurrió, lo cual implica una absoluta indignación ejercer la represión justamente, y además el mensaje simbólico que manda la alcaldía, que sea el Día de las Mujeres, en la conmemoración de los derechos de las mujeres, que vulneren el derecho a la movilización y la protesta pacífica a partir de un hecho represivo. Entonces yo creo que sí tiene que generar una respuesta muy clara y contundente, porque además no se comparece las excusas que se presentaron desde la alcaldía en términos de que es que tenemos que cuidar las paredes y las locaciones. Por supuesto, primero están los derechos y primero está la vida.
que los escenarios físicos, y me parece que allí tiene que haber unas actuaciones de investigación importante por parte de la policía a nivel de gobierno nacional para saber y aclarar qué fue lo que pasó. Vamos a intentar aclarar hoy qué fue lo que pasó y analizarlo. Hay una serie de invitados muy especializados. Ya están viendo ustedes la calidad del panel que hemos conseguido reunir y van a seguir llegando. Pero yo antes quisiera leer algunos de los comentarios de las personas que ya tenemos en este momento conectadas. Son 635. Uno de los que más madrugó fue Oscar Rodríguez, que dice: la protesta pacífica es un derecho en la Constitución Política de Colombia. Aquí los únicos que no le mandan el SMAT es a las marchas de la ultraderecha colombiana. José Guillermo Hernández Nino: lo que aconteció en la Plaza de Bolívar por parte del SMAT es un atentado a la libre expresión. Además, apagaron las luces. Qué miserable ese alcalducho. Freddy Farb: también es cierto que el vandalismo no es ajeno a ciertos grupos ignorantes de manifestantes. Eso no debe ser. Eso no es nada que aporte algo bueno a nada ni a nadie. Daisy Bernal: a Galán le dieron la orden de sacar al SMAT. ¿Quién? ¿Para culpar a Petro? Jairo Torres: Galán debe renunciar y destituir los miembros del SMAT de inmediato. Se están demorando. Pudo haber sido más grave, igual a lo que sucedió en los Estados Unidos, lo cual creó el Día Internacional de la Mujer. Y yo me quedo con ese comentario de Jairo Torres, porque si bien no hay que lamentar muertos en esta manifestación, perfectamente los podría haber. Segundo, creo que es un deber absolutamente ciudadano ser autocríticos. Efectivamente, yo estoy con Jairo Torres, el alcalde debería renunciar. Y por cierto, lo vamos a hablar con un coronel de la policía que va a estar con nosotros en unos momentos. ¿Qué pasó con el desmonte del SMAT? Donca, ¿no iban a desmontar el SMAT? ¿No fue una de las promesas de campaña? ¿Le han cambiado el nombre pero siguen igual de matones? Perdóname, no te escuché. Te preguntaba qué pasó con lo del desmonte del SMAT, que en tu concepto, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué simplemente se le ha cambiado el nombre? Porque vemos que sus accionarios son básicamente los mismos que tenían en la época de Duque. Ayer fue una buena demostración. Y hablaba también del comentario del señor Jairo Torres, que dice que podía haber sido bastante más grave, podríamos estar lamentando incluso muertes. Y eso fue lo que sucedió en los Estados Unidos, por lo cual se creó el Día Internacional de la Mujer. Hay esta transformación, digamos, este cambio que se da entre el SMAT y la unidad de diálogo, y bueno, es parte de la legislación que deja al final de su mandato Duque, ¿cierto? En su último año, casi al final, se aprueban dos leyes que tienen que ver con procesos de transformación policial, y dentro de ellos está este paso, este cambio del SMAT, que digamos mucha gente ha criticado porque plantea que es un cambio más de nombre, si bien en términos de procedimientos hay una serie de capacitaciones en derechos humanos, en protocolos de atención, en protocolos de reacción, lo que decíamos ahora al comienzo, y es que estas cosas todavía no están desarrollados al máximo en la policía. Lo segundo es, yo sí pienso que todavía, a pesar de la dinámica de cambios que ha implementado el gobierno nacional al interior de la policía y el ejército, parte de lo que ocurre acá es que todavía hay una estigmatización muy alta por parte de miembros de la policía, seguramente frente a movilizaciones de ciertos sectores. Yo creo que esta estigmatización persiste, lamentablemente, después de décadas de doctrina del enemigo interno, en el cual las organizaciones y los movimientos sociales fuimos marcados casi que todos y todas como parte de la guerrilla, y esto generó, digamos, un modus operandi, una manera de entender el movimiento social en la policía, y eso también ayuda a explicar por qué hay tratamientos distintos frente a ciertas expresiones que frente a otras, ¿no? Porque unas movilizaciones se tratan de una manera y otras de otra. Y finalmente creo que es importante resaltar que los sectores feministas, los sectores de las organizaciones sociales en general, vamos a ser gente que, así estemos nosotros mismos o gente cercana a nosotros en el gobierno nacional, vamos a seguirnos expresando, vamos a seguirnos manifestando, vamos a seguir ocupando la calle, porque la movilización social en Colombia es una manera de hacer política, es una manera de ganar las cosas que nos ha, digamos, servido
crecido muchísimo a nivel histórico, entonces no es como que se espere que entonces ahora no nos movilicemos. Entonces pienso que estos factores influyen muchísimo y por eso insistía yo desde el comienzo que el tema de protocolos, el tema de estándares en la policía, capacitación es muy urgente, o sea, tiene que haber un punto en el cual la policía sepa siempre y lo tenga bien interiorizado que en las movilizaciones sociales de cierto carácter se actúa con unos protocolos, con unos estándares, con unos derechos que hay que respetar y que a pesar de que la gente pinte una pared, esto no es razón suficiente para que la gente sea enfrentada en medio de una lógica de orden público. Y eso tiene que ver también porque todavía muchos de los decretos y muchos de los reglamentos que, digamos, le dan comprensión y operatividad a cómo manejar las manifestaciones públicas en las ciudades, todavía basan la movilización desde una lógica de orden público y no desde una lógica de participación, que es donde debería estar situado realmente la comprensión de la movilización social. En Bogotá tenemos un decreto urgente de transformar en ese sentido, que la Secretaría de Gobierno, varias de las entidades del distrito tienen que liderar en ese cambio. Creo que sería fundamental y debe ser una exigencia de los movimientos que ocurra de esa manera. Fabulosa respuesta, pero no me contestaste lo que te pregunté. Te pregunté si este gobierno en los 11 meses que lleva ha hecho cosas concretas para que estas cosas no sucedan, porque lo que vimos ayer nos preocupó, Donka. ¿Puedes en 30 segundos contestarme eso? Una cosa, sí, discúlpame. Es que me fui por el lado del proceso de transformación policial y luego sí, lo dejé. Por favor, contéstame, porque es un en vivo y la gente está haciendo preguntas muy concretas para respuestas muy objetivas y concretas. Hay un proceso de transformación policial en curso que tiene 11 ejes distintos de intervención. Ahí van desde temas de derechos laborales de la policía, pasando por del desmonte del SMAT, pasando por este tema de estándares y protocolos, pasando por la unificación de las intendencias de la inteligencia, o sea, tiene 11 ejes centrales de transformación. La policía es un proceso que está avanzando. Yo creo que sería clave, digamos, poder con el Ministerio de Defensa mirar en qué va exactamente, pero eso es lo que yo sé y lo que he visto que está avanzando al interior de la policía del Ministerio de Defensa. Muchas gracias. Julie, cuéntame tú, desde tu perspectiva, ¿crees que el gobierno, porque yo sí que he visto un cambio, porque las protestas últimamente en Colombia no eran lo que eran antes, pero efectivamente lo de ayer fue como volver al pasado, volver al estallido social. No tan dramático, por supuesto, pero sí un exceso de la fuerza y un abuso absoluto de la autoridad. Y parecía como un plan concertado para llevar a todas estas mujeres casi que a una trampa ahí en la Plaza de Bolívar. Entonces, cuéntame cuál es tu percepción de lo que ha hecho este gobierno respecto a garantizar la protesta social. Y, bueno, por supuesto, al uso de la fuerza pública y al SMAT concretamente. Sí, claro. Bueno, lo primero es decir que el CAJAR y varias organizaciones hacemos parte de la mesa de reforma policial, que construimos unos pliegos mínimos o un pliego que son los básicos sobre los cuales consideramos que era la transformación policial. Entre ellos estaba, obviamente, el desmonte del SMAT, no el cambio de nombre, ni la transformación de este cuerpo criminal, casi lo hemos probado en los distintos litigios que hemos llevado por víctimas de violencia policial desde el año de 1999 hasta la fecha de existencia de ellos, que fue el año 2023. Este cuerpo de Undemo no satisface las necesidades de ese punto como tal del pliego, que es el desmonte del SMAT, porque conserva la estructura fundamental que en parte va ligada a la doctrina militar que la policía desarrolla y ha adquirido. El gobierno de Gustavo Petro ha hecho unos esfuerzos significativos, pero tampoco suficientes, para poder darle paso a esta transformación policial, que en el momento pues realmente se ha circunscrito a la generación de unos espacios de incidencia en donde participamos algunas organizaciones, pero esos espacios, a pesar que tienen como una visión analizar el tema de armas, del uso de armas, el tema del funcionamiento de este cuerpo policial llamado Undemo y conocer esa política que el gobierno del cambio ha denominado transformación policial humana, no se ve reflejado en el comportamiento cotidiano de la Policía Nacional. En el caso particular que nos interesa, que es la protesta y el comportamiento de la Undemo, pues sencillamente
lo que vemos es que hay una contradicción entre lo que se hizo en una resolución, que es la 1091 del año 2023, que crea a la UNDEMO y la crea como una unidad nacional de diálogo, 1, condición, mantenimiento del orden, 2, y 3, bueno, principalmente con cobertura nacional y que está supeditada, lógicamente, al jefe de Estado a través del Ministerio de Defensa, pero también a los jefes locales, como son los alcaldes, y en el caso de Bogotá, al alcalde Galán. No tiene una autonomía directa para actuar, sino que funciona bajo órdenes. Por eso nos preocupa un poco el pronunciamiento del alcalde de Bogotá, que no sepa de dónde salieron las órdenes o por lo menos no diga que él la dio, pero además le da una autonomía de que la policía pueda actuar en circunstancias de emergencia cuando existe un protocolo, que es el protocolo de protesta concertado desde el año pasado también, que se está incumpliendo, que es un decreto, el decreto 053, que establece cuáles los procedimientos que la policía en general, incluyendo la UNDEMO o la antigua SMAT, deberían cumplir. Ya hay una contradicción entre lo que el gobierno de Gustavo Petro quiere y lo que la policía está haciendo. Una policía que está obligada a cumplir, en primer lugar, con su posición de garante, proteger los derechos de todas las personas que ejercen los derechos como es el de la reunión, la asociación, la manifestación, y no lo hace. Y personal que además tiene una alta función, como es la de UNDEMO, que tiene vidas, ¿sí? Son derechos fundamentales humanos que tiene en sus manos y pues al parecer, según el alcalde Galán, no está capacitada para manejar las emociones en circunstancias de riesgo y eso es supremamente preocupante porque la fuerza policial, además colombiana, es estrictamente masculina, o sea, percibida en su comportamiento como una fuerza masculina, hostil, reaccionaria, reproductora de prejuicios, pero además, cuando no aplica los enfoques de género, comete un acto de ilegalidad y de violación a los estándares de derechos humanos porque se insubordina al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de género. Y eso fue lo que pasó este 8 de marzo, que no se vio esa transformación policial por ningún lado. Efectivamente. Bueno, yo quiero mostrarte una cosita, Laura, Carolina, para que les dé envidia. Miren cómo fue la celebración en España. Las calles literalmente inundadas de cientos de miles de mujeres felices, tranquilas, celebrando en muchísimas capitales del mundo. Sin ningún problema. Esto es aquí en Madrid. Y por otra parte hay que decir que las manifestaciones en Colombia, esto es en Bogotá, fueron masivas, muchísimo más que las manifestaciones de la derecha. Fueron manifestaciones espectaculares, todos nos llenamos de emoción cuando vimos eso. Fue realmente espectacular el despliegue de las mujeres. Y todo empezó a cambiar rápidamente en este panorama, pero hay que decir que la manifestación como tal fue un éxito absoluto y yo creo que eso posiblemente a esos que dan la orden, y quiero agradecerle a Jessica Hoyos que me haya regalado esta taza ahí en la entrevista espectacular que le hice en Cajar y que vamos a sacar esta semana. Esa reacción de esos hombres, que ahora nos enteramos que cada policía hace a su criterio lo que quiera. Imagínense en una manifestación de estas, esa gente que está adoctrinada y a la cual le dicen que hay que llevar toda clase de equipamiento y de... Las mujeres necesitamos garantías para vivir, para poder habitar los espacios. Como esta mujer que nos va a explicar qué hacían en esa manifestación, por ejemplo, esos son diferentes ciudades de Colombia, porque todos estos son, pues posiblemente todavía el enemigo interno o algo así, ¿no? Espacios públicos para poder habitar las calles sintiéndonos seguras y libres. Las mujeres en Colombia necesitamos ser escuchadas. Somos portadoras de saberes de cuidado maravillosos que no necesitan ser gobernados ni administrados.
a no temer estar solas, a llegar a nuestros lugares sin tener que avisar, ya llegamos. Bueno, a las mujeres que nos están También creo que es súper importante me gustaría saber cuántas de las que están en la manifestación votaron por Galán. reconocer el cuidado del hogar, o sea, que ha sido una tarea históricamente delegada a las mujeres, y reconocer la importancia de ese cuidado del hogar y reconocerlo como un trabajo. Por eso hay que escuchar a cada una, a las que más se puedan, y realmente responsabilizarse de eso que se está escuchando. Creo que también es súper importante reconocer nuestra voz, nuestras luchas y nuestra historia, y darnos cada vez más un lugar más protagónico en esta sociedad. Bueno, Carolina, ¿tú crees que se le puede dejar a libre albedrío a un militar en medio de una manifestación que tome decisiones que en un momento dado pueden causar una estampida humana, un tiroteo, una avalancha, cualquier cosa de esas, máxime en un sitio en el que hay decenas y posiblemente cientos de miles de personas, incluyendo niños? Bueno, lo primero es que en un Estado social de derecho y en una democracia, las fuerzas militares y policiales siempre están supeditadas y subordinadas al poder civil y político. Entonces, un militar o la policía no puede actuar sin esa sujeción. Ahí hay una responsabilidad política del alcalde, que es el jefe de seguridad en la ciudad de Bogotá, y a nivel nacional, por supuesto, pues el gobierno nacional. En ese sentido, la discusión grande que se ha dado en Colombia es el tema de por qué la fuerza policíaca pertenece al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa y las fuerzas militares han sido formadas en Colombia históricamente bajo la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno, que es una doctrina que hay que cambiar desde el proceso mismo de formación de la fuerza pública en Colombia, pero además la policía no hace parte, digamos, no debe hacer parte de esa concepción del cuidado del territorio, sino que es un organismo de convivencia ciudadana, que no debería estar en la misma dependencia del Ministerio de Defensa, y que ha derivado en que fuerzas policiales que tendrían que ocuparse de la convivencia ciudadana terminen derivando en actos represivos, en los que tampoco, y de vulneración de derechos humanos, en los que tampoco debería incursionar la fuerza pública, en la sujeción a la autoridad civil. Eso es una discusión que se había dado en Colombia como una de las propuestas que pues ya Julie nos comenta, que ya ella que está en la mesa y está ya digamos como más en el detalle. Eso era una de las propuestas que iba ligada al tema de la desaparición del SMAT, y era la separación de la policía con el resto de la fuerza pública. Entonces creo que esa es como la discusión de fondo, y lo que se abre ayer es el boquete, porque evidentemente había, digamos, como una tranquilidad frente a las movilizaciones, porque se estaban movilizando las fuerzas del régimen. Quienes convocan las movilizaciones contra el presidente Gustavo Petro es el régimen, que ha gobernado siempre a Colombia, pero la alerta de ayer es importante. La alerta de ayer es importante porque en este gobierno es la primera movilización de los movimientos sociales y ciudadanos representados, en este caso, en el movimiento de las mujeres. Entonces sí vale tu preocupación, Pablo, porque no habíamos vivido realmente una movilización y una propuesta pacífica. Bueno, las movilizaciones que acompañan al gobierno, de la base social del gobierno, pero de un movimiento social independiente que no se movilice ni convocado por el régimen o el gobierno, no lo habíamos visto. Entonces la alerta, digamos, es importante. Laura, aquí te hacen una pregunta concreta. Pablo Reyes pregunta, ¿por qué la policía estaba atemorizando? Bueno, pues yo creo que les dio miedo. Les da miedo cuando una mujer les grita tombo machista, su hija es feminista, o les da miedo ver a esta cantidad de mujeres arengando, como tú lo pudiste ver y nos mostraste ahorita en las imágenes, una cantidad de mujeres arengando a viva voz, pues básicamente una de las consignas feministas, y es que las feministas son antimilitaristas, que las feministas no están de acuerdo con todas estas formas de opresión, que no están de acuerdo con la policía, con el antiguo SMAT, y justamente
se ve el uso, ayer en la manifestación se vio el uso desproporcionado de la fuerza. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, es otra consigna feminista. Y pues básicamente es que yo lo decía en RTBC un poco, y es en Colombia, en lo corrido del 2023, se ocurrieron 410 feminicidios, y en lo que va corrido en enero se reportan que hay más de 10 feminicidios. Entonces, claro que estas mujeres salen con su digna rabia de expresar en las calles esto con cánticos y arengas, como lo pudimos ver. Es que el alcalde dice, vamos a evaluar si se presentó alguna ilegalidad durante las manifestaciones, pero pues es que lo que vimos fue a miles de mujeres alzando sus voces y arengando. Entonces yo me pregunto, pues, ¿a qué policía, a qué miembro de la fuerza pública, ¿sí?, que ha sido educado y adoctrinado de estas maneras, en cualquier momento, pues, porque una manifestante le grita algo, saca, que fue lo que vivimos en la Plaza Bolívar, y revienta a una aturdidora, solamente por un comentario de una manifestante? Es decir, pues la policía no puede tener este control. Y lo que vimos, Pablo, también preocupante durante la movilización, es que estuvieron todo el tiempo incomodando, y no se respetaron los protocolos que se debe seguir. Lo decía ahorita Julie, es que existe un protocolo que es el 053 del 2023 que firma, y de hecho el que debe cumplir el alcalde de Bogotá, que es el jefe de la policía. En este protocolo 053 se instaura una submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género. Este protocolo en terreno nunca se cumplió. No hubo diálogo con nosotras que hacíamos las labores de comisión de verificación en terreno, y lo que tenían era miedo. Cuando nos acercamos a varios de los agentes a preguntarles con quién puedo interlocutar para saber si iba a haber intervención, porque si va a haber intervención, nosotras tenemos, por ejemplo, que ayudar a sacar a los niños, niñas, a los adultos mayores, pues esto no se dio. Y eso quiere decir que no se siguen con los principios que tiene la unidad de diálogo y mantenimiento del orden de la proporcionalidad, la no discriminación, la necesidad y la racionalidad en el uso de la fuerza. Esto no se cumplió. De hecho, una de las mujeres, cuando lanzaron una aturdidora, convulsionó. Otra de las mujeres defensoras de derechos humanos de la esquema feminista resultó herida durante la manifestación. Entonces, pues, ¿a qué le tenían miedo? Respondiendo a tu pregunta, Pablo, pues tenían miedo. Y como pueden hacer, según lo que vemos en las declaraciones del alcalde, el policía puede evaluar o no cuándo lanzar algún artefacto, pues lo lanzan simplemente cuando se sienten, entre comillas, amenazados porque una mujer les dice que hay más feminicidios que días al año en Colombia. Esa es la razón, Pablo. Laura, el alcalde dice que no echaron gases. ¿Tú viste que echaran gases? Sí, una lacrimógena. Yo no sé si escuchan mi voz, pero sí, de hecho estuve afectada por una de las lacrimógenas. Él dice Vamos que no, a verte en la plaza porque tengo la grabación que hiciste para RTBC. Este es el llamado que hacen las mujeres desde la Plaza de Bolívar. Nosotros seguiremos registrando desde las cámaras de RTBC Noticias lo que sucede en este lugar, en el centro de Bogotá. Uy, ¿qué he hecho? RTBC Noticias grabó alrededor de las 7:12 de la noche, exactamente en la esquina de la Plaza de Bolívar sobre la Catedral Primada, en donde la unidad de mantenimiento, la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, antiguo SMAT, realizó un acto de represión, unos actos violentos contra las mujeres que se movilizaban en este lugar. Pudimos observar cómo quedaron registradas en las cámaras cómo esta unidad lanzó unas aturdidoras y gases lacrimógenos con las cuales hicieron prácticamente agredir a las mujeres, las cuales salieron a rechazar de manera contundente. Sin embargo, ellos omitieron cualquier tipo de diálogo con las ciudadanas que se manifestaron y que les pidieron
parar la violencia, pero no lo hicieron. Por eso no vimos en ningún momento la policía con chalecos azules, que se supone son el primer lugar o el primer paso, sino por el contrario, lo que obtuvimos fueron aturdidoras y gases lacrimógenos como ausencia de diálogo, cada vez que ellos querían, porque no hubo, y eso también es esencial desmentirlo, no hubo ningún tipo de delito. Muy importante lo que acaban de señalar, y le voy a pedir aquí a mis camarógrafos que también volvamos a este punto para dialogar un poco más. Nos acaba de comentar Susan que hubo una violación al protocolo de protección y acompañamiento a las movilizaciones, que no hubo diálogo, pese a que de parte de las manifestantes, de las que salieron a las calles, de todas las mujeres, hubo varios intentos de dialogar con esta unidad, pero omitieron todo tipo de diálogo para evitar precisamente esos actos de violencia. Cuéntenos un poco más sobre esa violación al protocolo y cómo afecta pues finalmente a las mujeres y a la movilización social. Claro que sí, mi nombre es Laura Páez del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo. En la movilización que se está dando hoy, en la conmemoración del Día de la Mujer, pudimos ver que se presentó una fuerza desproporcionada por parte del SMAT. Todo lo que sucedió no es justificable, se vivió una violación al protocolo 053 del 2023, que se supone que el jefe de la policía, en este caso de Bogotá, el alcalde Luis Fernando Galán, debe garantizar su cumplimiento. Nos dicen las entidades que en el diálogo del puesto de mando unificado no hubo orden de intervención. Entonces nos preguntamos por qué ponemos a las mujeres en riesgo un día que están conmemorando justamente el Día de la Lucha de las Mujeres, cuando se han presentado en el 2023 410 feminicidios y en lo que va corrido del 2024 más de 8 feminicidios. Este es el llamado que hacen las mujeres desde la Plaza de Bolívar. Nosotros seguiremos registrando desde las cámaras de RTBC Noticias lo que sucede en este lugar, en el centro de Bogotá. Bueno, brutal. Donka, bienvenida. Que te había sido antes, se te fue la señal. No, es que se me cae la señal, Sí, porque lo estoy sé. en una zona rural. Te agradezco. Mira, antes de que se te vuelva a caer, quiero que vean ustedes lo que es realmente preocupante, que es la explicación que da Galán a esto. Quiero que la comentemos entre todos a medida que quieran ustedes comentar algo sobre el discurso. Yo lo paro y lo van comentando. Me llama muchísimo la atención la cantidad de eufemismos, la cantidad de tecnicismos, el lenguaje tan distante, la pobreza de su lenguaje paraverbal, la falta de empatía, ese lenguaje académico, técnico, político, tan lejano a los ciudadanos y a la tragedia que hemos vivido, porque convertir una fiesta en una tragedia como estas, en la que afortunadamente no hubo que lamentar muertos, pero en la que podía perfectamente haberlo sabido porque tenemos la historia que tenemos en este país y el ESMAD es lo que es. Entonces yo creo que es importante analizar la respuesta de este señor. Agreguemos lo que dice Galán aquí. Manifestantes en la Plaza de Bolívar. Lamentamos esa situación. Esa decisión la toma el policía en terreno, según el marco legal, cuando considera que hay un riesgo. ¿Qué opinan de que esa decisión la toma el policía en terreno? Es justamente lo que hablábamos ahora, y es que la policía es un cuerpo jerárquico que no es como que cada policía es autónomo para tomar decisiones sobre cualquier cosa, no. Por eso es fundamental el tema de los estándares, el tema de los protocolos de actuación. No entremos ahora en eso, y por favor las respuestas muy cortitas. Yo les pido que me contesten exactamente, porque si la gente, mira, hay en este momento 1094 personas, estoy intentando leer las preguntas para hacérsela, y la gente está preguntando concretamente, ¿eso es verdad? ¿Los policías están autorizados para tomar la decisión en terreno que ellos quieran? No, por eso tienen unos reglamentos de cómo se deben comportar en cada situación. Julie, entonces, Si un ¿cómo policía valorarías esto que nos está diciendo el alcalde? ¿No alcalde? está formado o es porque tenía una orden? Una de dos. Julie, eso que nos está diciendo el alcalde, entonces, ¿qué es? Demuestra completamente que el alcalde no conoce las normas que garantizan el derecho a la protesta, pero tampoco los protocolos, como el protocolo de Bogotá, que tiene los procedimientos y también la normatividad vigente, que crea la UNDEMO, que adicionalmente tiene unas fases y unos mandos, los cuales sí se tienen que activar. El alcalde debe estudiar un poco más cómo debe garantizar el derecho a la protesta y, sobre todo,
cómo puede garantizar la aplicación del decreto 53 de 2023, que entre otras cosas lo obliga a él a hacer un seguimiento al cumplimiento de esa política de garantías y aplicar los enfoques y principios, entre ellos el enfoque de género y sobre todo una obligación que asume la Policía Nacional y las autoridades civiles y policiales, y es que el diálogo prima primero y la concertación para garantizar la protesta social también. Es decir, hay unas fases en donde unas personas que son funcionarios de policía, que están en terreno, vigilan la situación y le avisan a su mando lo que está sucediendo y este mando les dice qué hacer. Pero además ese funcionario que ya está capacitado sabe que lo que tiene que hacer primero es dialogar. Lo primero que tiene que hacer es escuchar a las comisiones de verificación y a las entidades que se encuentran en terreno para poder resolver de manera pacífica las situaciones. Cuando haya esos escenarios, digamos, de riesgo o en donde las emociones de los policías se pongan en riesgo. Entonces, Julie, primero... perdona, como esto se trata de una labor pedagógica, este en vivo es una labor pedagógica, yo te ruego que seamos muy, muy concretos en la respuesta. Resúmeme tu respuesta en 2 frases. ¿Es verdad entonces que según el alcalde, es verdad que los policías pueden tomar ellos la determinación de lo que hay que hacer en el terreno o no? No el policía que está en terreno, el policía que le da la orden y que recibe la orden de quien da las órdenes como jefes locales, sí. Perfecto, Pero entonces o el alcalde no sabe o el alcalde está mintiendo. Solo hay esas 2 posibilidades. Sí. ¿Tú qué crees que está haciendo, Laura? ¿Mintiendo o que no sabe? Mintiendo. El alcalde, ¿dónde estaba a la hora que intervinieron? ¿Estaba en el puesto de mando unificado, que es el lugar donde debería estar? ¿O dónde estaba? Esa es mi pregunta. ¿Dónde estaba el alcalde en ese momento? Según el protocolo debería estar en el puesto de mando unificado, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el alcalde en ese momento? Dejen en los comentarios, gente, ¿dónde creen ustedes que estaba el alcalde en ese momento? Aquí vamos a leer algunos comentarios. Elsa Ocampo dice, a Galán y a la derecha les dio miedo que la gente se diera cuenta que las mujeres llenaron más la plaza que los uribistas. Áfora González nos dice que el SMAT casi la mata en Cali. Connie Mel dice, increíble, había niños. Sí, y había muchos niños. Ustedes que estuvieron allí, ¿vieron muchos niños? Sí, les escucho, Laura. Sí, la cantidad de niños y niñas que estaban acompañando la manifestación, de hecho se ven adelante de la caravana y muchísimas personas también de la tercera edad. Muy bien, sigamos con el discurso de Galán porque hay mucho que analizar aquí. A su integridad o a otras personas. Eso está sujeto a ser revisado, evidentemente. Ahora, ¿qué errores se pudieron haber cometido? 1. Evidentemente tenemos un problema con la iluminación de la Plaza de Bolívar desde hace varias semanas. No es un tema de ayer, de varias semanas. Eso no fue relevante en otras manifestaciones esta semana porque fueron de día. Esta fue de noche, entonces sí fue relevante y es un error no tener la plaza bien iluminada. Hubo un pimponeo entre diferentes entidades para resolver un problema que viene de hace varias semanas. No vamos a permitir que eso se repita y vamos a garantizar que esté bien iluminada la plaza. Hemos debido informar eso. Segundo. Bueno, yo no sé si la gente que está en este momento, que ya tenemos 1.139 personas conectadas, nos pueden dejar en los comentarios, los que estuvieron en la Plaza Bolívar en noches anteriores, si este día de la manifestación de las mujeres hubo una iluminación similar a la de los días anteriores o hubo una iluminación diferente. Laura, ¿tú qué dirías de eso? Tú que has estado por allí. Si me permites, es que yo tomo clases de inglés en la noche, de 6 a 10 de la noche en la Universidad Libre y bajo a la estación San Victorino a tomar el Transmilenio y por ende debo pasar por la Plaza de Bolívar y entonces soy testigo en decirles que cuando yo paso a esa hora, la plaza está iluminada. Entonces no sé si el 8M de pronto fallaron las luces. ¿O qué pasó? No, es que el alcalde dice que esto venía desde hace varias semanas. O sea que una segunda mentira para Galán, sigamos. Las entradas y salidas a la Plaza de Bolívar. De las 8 entradas que tiene la Plaza de Bolívar, hay 4 que están cerradas. No ayer, no fue una decisión de ayer. Es una decisión que tiene que ver con decisiones de seguridad de la Presidencia de la República, lo que tiene que ver con las entradas y salidas del sur, es decir, por la 7ª y la 8ª hacia el sur, y también en el costado noroccidental, está cerrada por cuenta de lo que han sido manifestaciones alrededor del Palacio de Justicia y la decisión del Consejo de Estado que nos pidió proteger el Palacio
mientras que se toma la decisión obviamente de la elección de fiscal. Ahí cometimos obviamente errores. Mucha gente nos ha dicho... Bueno, eso ya es como increíble. ¿Qué ha pasado con ese tema de las salidas de la plaza de Bolívar, por favor? Julie Pablo, o Laura, la que quieran. Pablo, lo que se vivió también fue una violación completa al protocolo, porque cuando dialogamos en terreno y en las mesas anteriores se habían definido que una de las rutas de evacuación era la séptima hacia el norte. Sí. Lo que sucedió durante las movilizaciones fue que la ruta de la séptima hacia el norte fue la ruta en la cual nos tiraron las aturdidoras y los gases lacrimógenos. Además, todas las salidas estaban cerradas y la única ruta de evacuación que no fue pactada previamente, sino que nos tocó, de hecho, ahí en el terreno intentar dialogar para que la abrieran, fue la cuadra de la 10ª hacia el sur, la del lado del Palacio, pero el resto de rutas no las tenían cerradas y denunciamos, y en verdad me parece pues una situación muy preocupante, que la ruta que autorizaron para que nosotras evacuáramos en caso de que se presentara básicamente esto, fue la ruta en la cual estallaron la manifestación. Yo quiero recordarle a las 1.177 personas que están conectadas, que nos acompañan estas dos abogadas de Cajar, especializadas en precisamente acompañar a los grupos de las marchas, de las grandes marchas que se hacen en Colombia, de hacer respetar sus derechos humanos. Concretamente, Julie es súper especialista en esto. Y hemos estado detectando ya 3 mentiras muy graves. Una respecto a la iluminación del sitio, que efectivamente esa noche fue diferente, la quitaron. De hecho, Laura pasa por allí todos los días porque estudia inglés allí cerca y lo comprobó. Segundo, los sitios de salida, pues básicamente ese día el sitio por donde tenían que haber salido, que era la misma carrera séptima, pues estaba bloqueado porque desde allí les estaban disparando con las aturdidoras y los gases lacrimógenos, y luego las salidas pactadas no se respetaron. Julie, ¿me equivoco en esa apreciación o quieres completar un poquito el tema? No te equivocas en eso. Yo creería que en parte también ese manejo de intervención policial se dio porque en la mesa de la que Laura habló de seguimiento, de cumplimiento al protocolo para garantizar la protesta, la UNDEMO no participó, no estuvo presente, entonces no sabía que iba a ser una marcha que requería seguramente de un personal especializado y femenino para atender las situaciones que se presentaran, pero no para intervenirla. Y de pronto, tal vez, eso pueda explicar un poco el miedo que dicen haber tenido, pero que es injustificable. De todas maneras, están formados para respetar y garantizar la protesta social. Y es muy reprochable que no solamente haya habido ese corte de luz, que no es coincidencial, eso también ha pasado en otros países de América Latina en marchas de mujeres, sino que la intimidación que vivieron las mujeres al momento de ser evacuadas pudo haber costado una vulneración mayor a los derechos humanos, porque lo que sucedió el 8 de marzo fue una vulneración a los derechos humanos de las mujeres que se manifestaron. Total, incluso la quitada de la luz es para atemorizar precisamente a la gente. No hay nada que atemorice más a la gente, que la dejen en oscuridad y que pronto empiece a escuchar explosiones y tenga gases lacrimógenos que le hagan llorar los ojos, picar la garganta y le impidan respirar. Sigamos con este discurso fabuloso que hace este hombre desde un sitio muy paradisiaco, con toda la tranquilidad y en un lenguaje absolutamente político en el cual este canal es alérgico. Oiga, ustedes no pueden comparar, cuando hemos hablado del vandalismo que ocurrió, infortunadamente ayer también en algunos puntos, de unas pocas personas que participaron en la manifestación, no pueden comparar el daño a un bien público, un vidrio, un grafiti, con una afectación a la vida o la integridad de una persona. Y tienen toda la razón. Nunca lo hemos comparado, no está en el mismo nivel, lejos de ahí. Hay una jerarquía clara que tenemos nosotros en el gobierno y que tiene que tener siempre el Estado. Ahora bien, tenemos que proteger la vida, garantizar la integridad, pero también tenemos una obligación como Estado de impedir que se dañen bienes públicos y hacerlo siempre con un uso proporcional de la fuerza que garantice que no se dañe el bien público, pero que no se afecta la vida ni la integridad de una persona. Finalmente, nosotros queremos invitar a todas las organizaciones de mujeres, colectivos que convocaron la marcha y otras que no convocaron la marcha, para que dialoguemos. Estamos listos a dialogar sobre lo que ocurrió, a dialogar sobre los mecanismos que hay para acompañar este tipo de situaciones, garantizar siempre que puedan realizarse en el marco legal
respetando tanto los derechos de las personas que deciden protestar, como los derechos de las personas que no están manifestándose, como los bienes públicos. En Bogotá tenemos que lograr eso. Yo los invito a que esta semana nos reunamos. Mi gobierno está listo a sentarse, a tener el escrutinio de parte de ustedes, a revisar las actuaciones y a tomar las mejores decisiones para que en Bogotá todos y todas podamos sentirnos seguros y protestar respetando a los demás. Todas y a mí me parece como un acto realmente de cinismo escuchar a este hombre decir eso cuando tenemos el resultado que hemos tenido en esta manifestación. Hay una parte del discurso que no sé por qué, porque soy muy torpe con los directos, que no se escuchó de este mismo discurso en el que él dice que en el ESMAD utilizó unas herramientas, las llama así herramientas, pero que en ningún momento eran gases, que eran unas herramientas, ¿no? Pues prácticamente pues un eufemismo para decir que llevaron pues los elementos que llevaron y que produjeron pues el disparo de esas bombas aturdidoras, de esos gases lacrimógenos, aparte de la presencia masiva, porque es que lo que hay que ver es que desde muy temprano había muchísimo ESMAD. Bueno, yo quiero pedirle a ustedes, y aquí sí que, por favor, hablen entre ustedes. Donca, me interesa muchísimo tu opinión. Tú que eres política, ellas que son pues, defensoras de derechos humanos, que reman por el mismo lado, todas feministas, todas progresistas. Este lenguaje político de Galán, esa forma de evadir responsabilidad, esa forma de una vez más intentar engañar, invitando al diálogo, cuando lo que hemos visto aquí es un desconocimiento y que ha mentido, y que ante todo el pueblo colombiano lo que hemos visto es que una fiesta de la democracia se convierte pues, en una tirada de bombas y de lacrimógenos a mujeres y a niños. Entonces yo les pido por favor que ustedes, entre ustedes, mantengan una pequeña conversación de por qué tenemos que creerle ahora a Galán, por qué tenemos que ir ahora las organizaciones, sentarnos con este señor, escuchar explicaciones, cuando ni siquiera tiene un conocimiento de lo que sucedió o nos está mintiendo. Yo pienso que es muy peligroso instalar una narrativa de parte del alcalde en la cual, digamos, es responsabilidad de las personas, en este momento, en este caso, las mujeres que se movilizan, una serie de hechos de cómo reacciona la fuerza pública frente a una movilización, ¿cierto? Lo mismo fue la declaración del secretario de Seguridad, que me pareció aún más, digamos, terrible en términos de decir casi que ¿quién las manda a llevar a sus hijos a una movilización o a niños a una movilización? Cuando vuelvo, sí, el secretario de Seguridad sacó un trino diciendo que más o menos eso, pues es como más o menos diciendo que ellos que no deben llevarse niños y niñas a las movilizaciones, bueno, algo así. No tengo acá las palabras exactas, como no tengo señal buena, no lo puedo ver, pero ahí lo pueden revisar, está en en muchos lados, se ha comentado, y eso me parece complejo, porque es una narrativa en la cual casi que solo si tú te movilizas como al poder le parece que te debes movilizar, entonces valen tus derechos. Si te movilizas de una manera a la que de pronto al poder no le parezca que te puedas movilizar, ya tus derechos no valen. Es una narrativa muy peligrosa que va en contra de muchas de las ganancias que ha tenido la movilización social en Colombia, y vuelvo y digo, la movilización social hay que entenderla como una forma compleja de participación, porque es que en una movilización como la del 8 de marzo, las mujeres, claro que van con sus hijas, es una reivindicación de la maternidad, es una reivindicación de las mujeres, es una reivindicación de nuestras vidas y esfuerzos cotidianos, es una reivindicación de que somos sujetos políticos a pesar de
todas las tareas del cuidado que debemos desenvolver. O sea, no es, nadie está llevando a las niñas y niños para ponerlos como un escudo humano. Es el carácter de la marcha que está expresando un carácter de la lucha de las mujeres en Colombia, en Bogotá, en todo lado, y no pueden simplemente decirnos entonces no lleven a sus hijos cuando van a movilizarse. O sea, son narrativas muy peligrosas que me parece que, digamos, terminan echándole casi que la culpa y la responsabilidad de lo que pueda ocurrir en la movilización exclusivamente a los y las manifestantes, y eso creo que es muy, muy peligroso e indeseable. Julie. Sí, yo creo que más allá de creerle al alcalde, pues yo creo que nuestra posición siempre debe estar dentro de la exigencia del cumplimiento de las garantías y de las obligaciones internacionales de respetar por los derechos humanos y de garantizar, en este caso, el derecho a la protesta. Y pues tal vez porque desconoce la norma vigente el alcalde, pues no sabe que es su obligación convocar este escenario en el que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones feministas y de mujeres y sociales en general del movimiento social, tienen una silla en ese espacio de diálogo y que se llama mesa permanente para el seguimiento de esto. Entonces lo que él tiene que hacer es convocarla. Por supuesto que vemos que hay una voluntad para activar el diálogo después de que ya se activó la violencia policial machista el 8 de marzo, pero por supuesto que habrá que sentarnos con él para dialogar, para que corrija ese comportamiento y pues por supuesto se comprometa en el cumplimiento de los protocolos, pero además en que en su alcaldía ojalá podamos ver que se erradique esa violencia policial machista que se está dando. Lo que decía Duncan es muy importante. El derecho a la reunión, a la manifestación, a la protesta no es solamente un derecho de adultos, también es un derecho que se trasciende a los niños y niñas, y es un absurdo que se usen las entidades del Estado y la narrativa de obligación de decirles a los adultos que no vayan acompañados con sus hijos y con sus niñas en el ejercicio de estos derechos fundamentales, cuando lo que se tiene que garantizar son espacios seguros y libres de violencia. La mínima que esperamos es libre de violencia institucional. Entonces, pero te digo una cosa, Julie, me sorprende mucho que sigamos pensando que hay que hablar y que hay que escuchar al alcalde después de que aquí hemos dicho y hemos comprobado que ha mentido y que no sabía. ¿No deberíamos pedir la renuncia del alcalde? ¿No debería dimitir Galán? ¿No debería ser una obligación casi moral de una persona que públicamente ha demostrado que miente? ¿Qué opinas tú de eso, Julie, Laura? Bueno, yo creo que, y Laura, no sé, mi cerebro, yo creo que sí, que un alcalde que no conoce la norma, que no conoce la Constitución y que conoce los estándares de derechos humanos no debería ser alcalde. Debería por decencia renunciar. Sin embargo, es una decisión que depende de él y que pues también dependería de que el movimiento social, la ciudadanía lo exija, ¿sí? Bajo los recursos y los canales previstos por la Constitución y también de los derechos humanos. Pero mientras eso sucede, si renuncia o si se le pide la renuncia y salimos a las calles, él está obligado a cumplir con el deber. Y eso es lo que nosotros esperamos, que él dé la cara y que además asuma esa responsabilidad, porque entre otras cosas, él mismo en ese video que tú mostraste anunció investigaciones y queremos que sea él, no tenemos que ser nosotras las que respondamos, ni que tengamos la carga probatoria de decir si se activó o no un gas lacrimógeno. Si él lo afirmó, él debe probar que se activaron o no gases lacrimógenos más allá de las aturdidoras, porque todo policía sale con una dotación que se anota en una minuta policial y allí estarán relacionados todas las granadas que debieron activarse en ese día. Entonces él tiene que explicarlo y tiene que hacerlo en los espacios como es en las mesas en que hacemos seguimiento mientras lo otro evoluciona o no, Pablo. Bueno, pero que la investigación lo incluya a él también, dónde estaba, Sí, claro. y sobre todo quién dio la orden de que se dispararan esas aturdidoras y esos gases lacrimógenos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos comandantes? O si es verdad que fueron los policías rasos los que ahí en pleno desespero lo hicieron. Laura, ¿tú crees que el alcalde debería dimitir? Pues él, si fuese una persona que conscientemente interiorizara que lo que hizo es violatorio de los derechos humanos, claro que debería hacerlo. Pero nosotros sabemos, Pablo, nosotros sabemos que esto es una realidad que aunque nosotras salgamos a las calles a exigir su renuncia, aunque muchas personas vayan a ponerlo en la vista pública, a decir que
que debe renunciar, que nosotras como organizaciones también lo exijamos, pues del hecho al trecho hay mucho lecho y es muy difícil que esto vaya a suceder. Mientras tanto, claramente que tenemos que ir allá, pero tenemos que ir allá a exigirle explicaciones, a decirnos qué justificó la presencia de uniformados al lado de la marcha, no a la distancia prudente como siempre ha sido. Tenemos que ir allá a que él nos dé las explicaciones. Esas, Pablo, que te mencionaba ahorita. ¿Dónde estaba? ¿Estaba usted en el puesto de mando unificado? Porque la Plaza de Bolívar estaba sin luz. ¿Qué pasó? Claramente tenemos que ir a esta mesa y yo no sé si el alcalde no conoce el decreto 053, pero siempre antes y después de cada movilización, el alcalde está obligado a reunirse con las organizaciones y las demás entidades para hacer una evaluación sobre lo que sucedió. Y allá iremos a denunciar que una de nuestras defensoras fue amenazada, iremos a denunciar que nos dejaron sin ruta de salidas de evacuación, iremos también a denunciar que se puso en riesgo la vida de niños, niñas, adolescentes que estaban en la manifestación. También debemos asistir a esas mesas a eso. 1, a pedir explicaciones, 2, para que no se repita, y 3, pues también poner en manifiesto y denunciar todas estas situaciones que estamos expresando hoy en este en vivo. Donka, ¿y tú crees que el alcalde debe dimitir? Uy, la pobre está sin señal. Donka, no te oímos. Hola. Ha quedado ahí. Se quedó sin señal. Espérate a ver si ahora. Donka. Aló. Ahora, ¿nos oyes? Hola, ¿me escuchan? Es que se me... Ahora te oigo. Sí, yo les oigo. ¿Ustedes me oyen? Sí, entrecortado, pero te oímos. Estábamos preguntándote si tú crees que el alcalde debería dimitir. Yo pienso que el alcalde debe formarse sobre lo que implica el tema de la movilización y los derechos. Creo que debe estar al frente, ¿no? Pienso que más de las cosas más complejas para él en esta coyuntura también es que pues fue evidente que él no estaba al frente, ¿no? Que no estaba al frente de lo que estaba ocurriendo, cómo estaba. Te he preguntado si tú crees que el alcalde debe dimitir, ¿sí o no? No, yo no creo que deba renunciar. Yo lo que creo es que debe, digamos, formarse bien para estar al frente de estos escenarios, porque un alcalde, digamos, es elegido pues por una mayoría de gente en este momento, pero lo que sí es que si él no está al control de las situaciones, pues sin duda sí debe dirimir. Si él está en control de las situaciones y cumple los protocolos, pues no. Entonces creo que esta es una prueba de fuego para él en términos de, digamos, de ponerse al frente y de estar muy atento de lo que está ocurriendo, porque si él no va a estar al frente de las situaciones que implica ser alcalde, pues entonces sí no debe estar ahí. Muy bien. Yo les voy a poner un vídeo para que vayamos hablando encima del vídeo. Este es un vídeo de varios minutos de una persona que coge y hace un barrido, ¿no? Se dice, deja su teléfono 12 minutos o no sé cuántos minutos grabando. Pues vamos hablando sobre este video varias cosas porque creo que es importante que la gente que no ha estado en esa manifestación en Bogotá se sienta. Entonces, vamos a leer algunos de los comentarios de las personas. Lili creando conciencia. Yo vi en directo en un medio alternativo que le pegaron a una muchacha en la espalda con gas y le hicieron daño. Leonor Ríos Mantilla. Estoy de acuerdo, el alcalde debería renunciar. Nada más vergonzoso para un alcalde que este abuso. Narda Aristizábal. Más que una manifestación, se trataba de una conmemoración. Esto es imposible que lo entendiera el alcalde Galán. Giovanni Hurtado te manda saludos. Hola, Donka. Por más que instruyan, están ahí para obedecer. Los de arriba, no digo, son los de cambiar. Virginia Spitia. Ceres, la verdad, como ustedes saben quién o quiénes son los que destruyen el patrimonio. Eso de que estaban destruyendo el patrimonio, de que había vandalismo, yo creo que eso también es una realidad en nuestras manifestaciones de gente que se infiltra. Vimos, por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia, no sé si tú lo viste, Donka. Ay, Donka se ha ido. O se ha quedado sin señal otra vez. No sé si ustedes lo vieron, Julie, Laura, en las manifestaciones, cuando la Corte Suprema de Justicia, como 3, 4 personas empiezan a empujar la reja. Hay uno de ellos con tapabocas, con gorro, pero tiene una camiseta bastante visible del pacto histórico con la figura ahí de Petro y todo eso.
Los actos de vandalismo de esta manifestación fueron especialmente fuertes, justificaron la carga masiva del SMAT. No, para nada, Pablo, no es proporcional, no es racional el uso de la fuerza injustificada que se vivió. Como decía ahorita, el SMAT no respetó las distancias que deberían haber entre los marchantes y quienes cumplen la función de la UNDEMO. Fue una fuerza totalmente desproporcional. No se justifica. No. Pero Pablo, adicionalmente el mismo Dime, alcalde Julie. en el mismo video que tú presentaste reconoce que el registro de la movilización mayoritariamente fue pacífica. Entonces esos eventos que él dice que sucedieron, que debieron ser de vandalismo, pues fueron unos lunares en relación con el escenario y en la Plaza de Bolívar, en el momento que es en el que más le estamos cuestionando el uso desproporcional de la fuerza y del accionar policial, no se estaban presentando los actos que él dice justifican ese tipo de actuaciones. Pero adicionalmente, pues lo que se explica que sucedió en la Plaza de Bolívar, que es lo más gravoso, se atribuye a un manejo emocional de los policiales, no precisamente a los actos de vandalismo. Entonces no da lugar a esa desproporción. Porque en su discurso él dice que hubo actos de vandalismo y luego en declaraciones posteriores hace incluso una evaluación de esos actos de vandalismo que no, yo estoy seguro de que hubo actos de vandalismo porque siempre hay infiltrados en las manifestaciones, pero me llama mucho la atención que algunas de las cosas que dice el alcalde, concretamente hemos visto, no son ciertas. Ya no es solamente que esté mal informado, es que no son ciertas. Y que salga públicamente a decirlos cuando sabe que hay millones de personas que lo van a escuchar, es como si nos creyeran realmente bobos y no se dan cuenta que la gente se ha convertido, y gracias a estos medios de comunicación se ha convertido todos en reporteros. Fíjense, la gente con sus teléfonos, pues solo estoy poniendo este video a la gente para que lo vea. Estas 1122 personas que están conectadas, que van a compartir este directo, este video, van a producir un efecto, pues, básicamente de que miles, cientos de miles y ojalá millones de personas vean lo que sucedió en Bogotá. Es un gobierno que en este momento está intentando cambiar la policía, que está intentando cambiar la forma en la que las personas sienten y viven en la ciudad, esa sensación de inseguridad que normalmente acompaña a los bogotanos por la criminalidad que hay en las calles, pues desafortunadamente se vio reflejada en una manifestación feminista con mujeres y niños que estaban haciendo cosas tan loables como denunciar el genocidio de Palestina. Y desde aquí, mi saludo, mi abrazo a todas esas mujeres valientes que salieron a decir no al genocidio de Palestina, apoyando al presidente Petro en algo en el que muchas veces hasta los mismos mandatarios del mundo entero han sido cobardes, incluso mandatarios progresistas a los cuales admiramos por otras cosas como López Obrador no han sido capaces, incluso periodistas a los cuales hemos admirado en Colombia eternamente por sus investigaciones como el señor Daniel Coronel, no han sido capaces de condenar el genocidio en Palestina, pues por sus intereses con los lobbies judíos de los sitios o empresas en las que trabajan. Hemos visto que estas mujeres sí no tienen miedo a decir esas cosas, han salido a las calles, se han manifestado y básicamente lo que estaban diciendo es: queremos reivindicar nuestro derecho a sentirnos seguras en las calles, a manifestarnos. Lo que no se podían esperar jamás es que en pleno gobierno de Gustavo Petro y progresista, el SMAT siguiera de alguna forma fuera de control y posiblemente no los mandos bajos, sino los mandos medios que fueron los que tomaron la determinación. ¿Algunos de ustedes se puede creer realmente que esto lo originó un solo policía o un par de policías? Por eso le pregunto a las dos personas de Cajal que están aquí, que coordinaron pues la atención en derechos humanos a esta marcha. ¿Hubo diferentes casos de policías disparando aturdidoras, disparando gases lacrimógenos, o fue un solo policía asustado que entró en pánico y en una esquina concreta lo hizo? Laura, empecemos por ti. Pablo, yo creo que no obedece a un hecho aislado y también lo pongo de presente porque después de la movilización, las compañeras que organizan la movilización, que somos un rostro colectivo, habían pedido un permiso de movilidad para transportar una cama baja, que es el escenario en el cual se iban a realizar todos los eventos artísticos. Una vez se termina el evento, son abordadas por más de 8 motos y se les impone un comparendo
por ir en contravía, pero esa era la única vía que ellas podían usar. Les retuvieron los documentos por mucho tiempo, entonces yo me pregunto si esto en verdad es un hecho aislado o es una persecución también al movimiento feminista o a las mujeres que nos encontramos o que manifiestan en exigencia de sus derechos. Entonces no creo que sea un hecho aislado, hubo varios puntos de intervención durante toda la movilización, no solamente en la Plaza de Bolívar, en frente del Museo Nacional, y después de eso sobre la estación de San Diego hubo otra intervención. Cuando interlocutamos con algunas personas en terreno, dijeron que la orden sí era intervenir si se presentaba algún acto, por ejemplo, de rayar algún Transmilenio o alguna vía, iba a haber orden de intervención. Eso me lo dijo alguien perteneciente a la UNDEM. Julie. Sí, igual que Laura, no fue un hecho aislado, no fue un solo policía que se asustó y activó. Desde las 5 de la tarde que inició la movilización, inició con reportes de tensión desde el escenario en donde nos articulamos con otras organizaciones, porque no solo nosotras estábamos en la calle, sino también otras organizaciones de derechos humanos y la campaña Defender la Libertad. Allí se recibían estos reportes del uso desproporcionado de la fuerza, de la intimidación, del hostigamiento, de la activación de gases. Como decía Laura, 2 personas, 2 mujeres, pues se vieron afectadas por el tema del lanzamiento de gases. Una mujer embarazada y otra pues que su reacción física la llevó a convulsionar. Entonces no fue solamente en la Plaza de Bolívar, fue durante toda la situación que se generó esa tensión y con esa situación caótica. La situación que te digo que pasó con una de nuestras defensoras de derechos humanos que fue intimidada y se le activó el sonido del taser, que es esta pistola de electricidad, fue a plena luz del día, es decir, cuando apenas iniciaba la movilización. Entonces, la intención de intimidar y de generar el estado de inseguridad y sobre las mujeres era más allá de la activación de los gases y pues de haberse presentado esta situación particular en la Plaza de Bolívar. Durante toda la marcha estuvo esa tensión. Es que a mí me parece realmente importante lo que estamos viendo hoy aquí. 1083 personas conectadas y es que ¿quién dio la orden, no? ¿Quién dio la orden? Se tiran el balón de unos a otros diciendo esto fue una reacción aislada de unos pocos policías, cuando vemos que es una cosa orquestada, que cortan las salidas, que quitan la luz, que son varios grupos que empiezan a disparar, que empiezan a tener pues como una acción bastante conjunta. Esto no lo hace un policía aislado. Entonces ya pasamos a otra realidad y es que hay un mando medio, unos mandos medios o un comando general que en un momento dado pues ha tratado de trazar una estrategia. Entonces ahí la pregunta, y es posiblemente la pregunta que nos une en Colombia siempre cuando hablamos de temas militares. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Ustedes dos en su experiencia, Cajar de Derechos Humanos, que tanto han luchado contra los falsos positivos, contra la corrupción de la cúpula militar, todos los que llevamos años precisamente en esta pelea de hacer que el ejército de Colombia pierda esa, digamos, esa característica propia de funcionar muchas veces dentro del mismo ejército, bandas criminales, básicamente. El hecho de que se haya orquestado el asesinato de 6.402, pero posiblemente muchas más personas disfrazándolas de guerrillero para cobrar incentivos. El hecho de que en los territorios no exista presencia del Estado y haya permitido muchas veces que el ejército actúe junto con los paramilitares, como nos lo ha contado Mancuso. La entrevista que hicimos esta mañana, por ejemplo, con Elena Urán, que les pido que la vean a los que no hayan visto esa entrevista, pues ella cuenta efectivamente que le contó Mancuso. Tuvimos hornos crematorios funcionando a tal intensidad en Colombia que ya no daban abasto y tenían que ir a tirar los cuerpos a Venezuela. Esa es la realidad. Entonces la pregunta que hacemos es una y otra vez. Empecemos por Laura. ¿Tú quién crees que dio la orden, Laura? Laura. No tiene sonido. Espera que se te ha ido el sonido. Te pongo otra vez. Laura. Ay, se ha salido. No. Te toca a ti. Sí, si quieres, mientras se conecta otra vez. Bueno, por la propia estructura policial, como está conformado este cuerpo, que es el mismo SMART, pero se llama UNDEMO, la orden de que este cuerpo saliera a cubrir
la movilización del 8 de marzo la debió haber dado el alcalde de Bogotá, porque es su función y por el decreto que establece la garantía de la protesta, que es el 053, que ya lo hemos mencionado, esa competencia la tiene él, independientemente de que esta unidad de diálogo, un demo, y de intervención, por supuesto, un demo, sea de orden nacional, los jefes locales, los alcaldes, que son los jefes locales, son los que dan las órdenes operacionales, porque así como lo decía Carolina antes de desconectarse, pues la estructura del Estado no ha cambiado, sigue siendo la misma, y la policía funciona por órdenes operacionales y se debe precisamente a esa ejecución. Ahora, lo que él quiere poner en duda, que es lo que él tendrá que explicar, y sus investigaciones, que es lo que queremos ver, es efectivamente quién desbordó supuestamente la orden que él dio de que se cubriera esa movilización y activara la dotación que le fue dada por un estado emocional que no supo controlar en el momento de la movilización. Porque es lo esa que mentira él, ya queda desmontada totalmente también, ¿no? claro, por supuesto. Bueno, pues un alcalde que nos dice mentira una tras otra. Aquí llegó Laura otra vez. Laura, ¿quién dio la orden? Pues el jefe de la policía en Bogotá es el alcalde, entonces pues el alcalde debió haber dado la orden de intervención, o sea, Luis Fernando Galán. ¿Tú crees que el alcalde dio la orden de intervención? O al menos conestó con ello. Sí. O tal vez ni siquiera se enteró, porque otra cosa que hemos vivido clásicamente en Bogotá, acuérdense, la alcaldía de Claudia López, que Claudia López hacía este gesto y ya con eso era suficiente, ¿no? Yo no sé cómo así, jugaba a dos bandos siempre, condenando los abusos de policía, pero permitiéndolos, y luego haciendo unos actos absolutamente histriónicos de pedir perdón cuando las consecuencias eran funestas, e incluso acusando a Gustavo Bolívar o a Gustavo Petro de básicamente financiar grupos de terrorismo urbano a los cuales ella despreciaba olímpicamente cuando estaba hablando de realmente personas que salían a hacer activismo en las calles, como fueron el caso de la Primera Línea. Cientos de esos chicos siguen detenidos en las prisiones de Colombia y muchos de ellos han perdido la vida y muchos de ellos han perdido uno o los dos ojos. Esa es una realidad de nuestro país. Por eso es tan grave lo que pasó en esta marcha. Yo quisiera ponerles a ustedes la justificación de las mujeres en general, pero no quiero poner la de las colombianas. Fíjense en la justificación de las españolas para salir a la calle, que son las mismas reivindicaciones de nuestras mujeres colombianas. Pónganle cuidado. Hacer sonar cada vez más altos los tambores de guerra en Europa. Una guerra impulsada por los de siempre, los señores de la guerra, que solo han traído más violencia, más desigualdad, más discriminación y explotación, pero que también traen grandes beneficios a las potencias mundiales y a sus empresas armamentísticas. Por eso, este 8 de marzo reivindicamos el feminismo como motor de transformación. Un feminismo internacionalista que ponga la paz y la igualdad en el centro, que ponga fin al régimen de guerra y de opresión. En los últimos años, el movimiento feminista en nuestro país ha sido vanguardia en derechos feministas poniendo el consentimiento en el centro de la libertad sexual, exigiendo que se garantice el derecho al aborto o ganando derechos para las personas trans, demostrando una vez más que sí se puede. Nosotras hoy queremos seguir cogiéndonos de la mano, atravesando fronteras y gritando juntas que otro mundo es posible. Somos feministas por la paz. Y esta fue la fiesta que hicieron. Oiga, le voy a poner a las declaraciones de la expresidenta española, porque es un orgullo, de verdad, y es un orgullo escuchar a esta mujer. Ione Belarra es la expresidenta, la vicepresidenta, ex vicepresidenta española, que ha sido ministra. Esta mujer de izquierdas, progresista, feminista, ha sido una de las pocas voces entre los gobernantes del mundo que se ha manifestado clarísimamente en contra del genocidio palestino. Entonces, que nos quede muy claro, la labor pacifista de las mujeres es universal.
El feminismo está llamado a revolucionar absolutamente la sociedad. El patriarcado está absolutamente pasado de moda, mandado a recoger, es anacrónico, es imposible. Los hombres ya hemos demostrado que hemos convertido al mundo en un lugar miserable, lleno de pobreza y de guerras. También hay mujeres guerreras, neoliberales y despreciables que se han dedicado básicamente a servir los intereses de las multinacionales, de las armas, de las grandes industrias que se dedican básicamente a los sistemas de seguridad, a servir al sionismo. Tenemos gente en Colombia como Marta Lucía Ramírez, no se olviden de eso. Tenemos mujeres guerreras, pero la inmensa mayoría de las mujeres no lo son. Por eso quiero que escuchen a esta mujer admirable, ex vicepresidenta española. Al presidente de Brasil, Lula. Lo voy a poner desde el principio. Brasil, Lula. En unas declaraciones públicas junto al presidente de Brasil, Lula, el señor Sánchez dijo que tenía dudas de que Israel estuviera cumpliendo con el derecho humanitario internacional en Gaza. A mí me parece que estas declaraciones, 30.000 muertos después y cuando todo el mundo está viendo que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Palestina, son una auténtica vergüenza. España tiene que hacer algo concreto para tratar de terminar con este genocidio. Y lo primero de todo es reconocer que existe, que es lo que se está produciendo. Le pido al gobierno de España que lo diga alto y claro, que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Las manifestaciones en España, el 8M y en muchas capitales europeas son espectaculares, pero también lo han sido, como ustedes lo han visto, por Palestina, en contra del genocidio en Palestina. Y la inmensa mayoría de los manifestantes son mujeres. No necesariamente por manifestaciones feministas. En las manifestaciones en general no ven mayoría mujeres, al menos aquí en Madrid. Y así una manifestación de estas, en fiesta, es una sociedad que reivindica sus derechos y que no se quiere dejar robar sus libertades. Y Colombia no puede ser diferente. Estamos hartos de guerras. Bueno, en fin, quitemos eso. Julie, Laura, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de este momento en el que estamos viviendo todavía un militarismo exagerado? Tenemos uno de los ejércitos proporcionalmente a su población más grandes del mundo, con un gasto militar por Producto Interno Bruto también más grande del mundo, y en el que estamos sujetos no solamente a nuestros mandos militares y policiales y a nuestras cúpulas militares, sino desafortunadamente a la OTAN y a lo que digan los Estados Unidos. De hecho, tenemos bases militares en nuestro país. Ustedes que son defensoras de derechos humanos, ¿qué opinan? ¿Cómo deberíamos los ciudadanos, cómo deberíamos todos como sociedad de ir desmontando ese culto al militarismo, a la guerra, y a que no haya otra solución que matarnos unos a otros? Yo creo que en el caso colombiano hemos sido bastante persistentes como pueblo en rodear las iniciativas de paz, y creo que la iniciativa de paz justamente, y con el último acuerdo de paz que hemos logrado y con la necesidad de que se avance a esa paz completa que tanto anhelamos, o paz total, como lo asumió por lo menos el Estado con asumir la política de paz total como una política de Estado y de seguridad humana, es la respuesta a ese cansancio de más de 60 años de conflicto, en donde la guerra solo nos dejó dolores y pues precisamente una democracia pendiente de intentar de construir, que es lo que las nuevas generaciones están tratando de dar con los últimos cambios estructurales de gobierno que en la historia de la República de Colombia podemos observar. Creo que esa es la apuesta, y por supuesto la construcción de paz se distancia precisamente de la guerra y de esas sociedades militarizadas. Por eso desde la Mesa de Reforma Policial, desde el CAJAR, siempre hemos respaldado las iniciativas de que se revise la doctrina militar que tienen las fuerzas policiales sobre todo. Entendemos el comportamiento, la razón de ser y la naturaleza del ejército, pero la policía es una figura que debe ser una figura civil y que debe estar ajustada a unos criterios de respeto y de empatía con la ciudadanía, en donde la ciudadanía vea en la policía pues es un aliado, un apoyo, y no una persona que le genera inseguridad hasta para transitar en las calles.
es bastante molesto ver el comportamiento de la policía que no se distancia de ese militarismo que entre otras cosas también es una de las formas culturales en como este país que vivió toda esa violencia sociopolítica, pues dejó también del que habla más duro, es el que más razón tiene. Y eso creo que debe cambiar y los nuevos tiempos nos deben llevar también pues a erradicar eso y a transformar las sociedades y pues por supuesto una sociedad entre comillas democrática que nos respete, que las mujeres a estas alturas de la vida podemos estar en las calles y tener miedo de que nuestros cuerpos van a ser botines de guerra o pues van a ser objeto de violencia institucional, policial, machista, pues debe ser como un primer reto, ¿no? Un desafío. Mira las cosas que dice la gente tan llenas de sentido, que esta gente es muy linda. Colombia se merece otra suerte. Fíjate, Nancy Salazar nos dice, el comandante del SMAT debe consultar al presidente antes de acatar las órdenes del alcalde. No funciona así. Claro. ¿Cómo crees que debería ser la toma de decisiones estratégicas realmente? Porque lo que estamos viendo es que el alcalde tiene una desconexión total con los mandos de policía, como lo ha demostrado Claudia López y como lo está demostrando este señor Galán, que no solamente en esto, sino en todas sus políticas es como Claudia López, pero con barba, ¿no? ¿Cómo debería ser? Sí, yo creo que, bueno, el alcalde, es una cuestión básica, el presidente es el jefe de Estado, pero tanto él como los alcaldes fueron elegidos con un voto popular y el voto se debe respetar en lo nacional y en lo local. Y lo que hay es una distribución administrativa de cómo deben pues dirigir el Estado. El alcalde es el jefe de policía en los municipios y es el responsable de la preservación y el mantenimiento del orden público en los municipios y tiene que estar subordinado a la ley y a la Constitución. Lo que está pasando por acá es que el presidente, que además es el jefe de Estado, jefe de gobierno, está trazando unas políticas de transformación policial que la han llamado una policía humana, y esas políticas las está asumiendo desde el Ministerio de Defensa y se están dando con los altos mandos, pero no se están cumpliendo, no la están acatando. Entonces, mientras se está allá en el Ministerio de Defensa expidiendo directivas como la 09 del 2023, ¿sí? Que incluso asume como política de Estado esta transformación policial humana, ¿sí? Y mientras existe una resolución en cómo debe funcionar pues el UNDEMO o las policías que intervienen los escenarios de protesta, pues los alcaldes no están acatando las órdenes de ley. Entonces ellos lo que tienen es que tomar las resoluciones, los protocolos, los procedimientos y hacerlos cumplir. Si no lo estudia, si no lo conoce, pues no lo va a aplicar y está violando, por supuesto, la ley, la Constitución y los derechos humanos. Y por supuesto que ya eso generaría una situación en la que tendríamos que revisar cómo ese comportamiento de los alcaldes se tiene que vigilar y se tiene precisamente que exigir que se ajuste a derecho, al Estado social de derecho al que él está obligado a respetar. Laura, ¿es necesario el SMAT? No, para nada. No es justificable ni el SMAT, ni la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, ni ninguna fuerza, cambias el nombre como se cambie, que reprima nuestro derecho a la manifestación social y pacífica. No debe existir. Vamos a leer algunos comentarios. Carlos Anaya, el SMAT provoca los disturbios, siempre lanzan gases y cuando la gente se revuelca, ahí sí dicen, ¿sí ven? Es que son muchas marchas violentas. Por supuesto, para poder aplicar la represión necesitan una provocación. Entonces las provocaciones muchas veces las producen ellos mismos. Son los famosos ataques de falsa bandera que vemos al principio de todas las guerras en el mundo entero, ¿no? Los ataques de falsa bandera. El infiltrado en una marcha con una camiseta del pacto histórico, con una gorra, con un tapabocas que va y empuja una reja, eso es un ataque de falsa bandera para provocar una represión. Esto que estamos viendo normalmente en las manifestaciones en Colombia de infiltrados de la derecha
Muchas veces hemos visto que la misma policía se ha infiltrado y la experiencia fue brutal en los años del estallido social. Es que eso existe, que existe una parapolicía, aparte del paramilitarismo tenemos parapolicía. Ahí tenemos un señor concejal de Cali que básicamente actuó como un parapolicía disparándole a la gente y ahora es concejal de Cali. Y ese es el país en el que vivimos, a pesar de que llevamos 11 meses de gobierno de Petro. Pero mire lo que nos dice Esperanza. Considero que el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, deben trabajar en equipo, ya que son el comandante mayor y jefe de la policía, no son rueda suelta. Pero, desafortunadamente, como lo están ustedes viendo con todos los nombramientos nuevos, el poder se impone. Petro tiene la presidencia, pero no tiene el poder. ¿Qué es el poder? El poder económico, los bancos, los territorios. Acuérdense cuántas bandas criminales tenemos en Colombia, cuántos grupos, quiénes son los que manejan realmente los hilos que hay para que el Estado colombiano, el gobierno colombiano haya sido diseñado básicamente para robar. ¿Quiénes son los que financian las campañas de los congresistas? ¿Quiénes son los que hacen que Colombia tenga la forma que tiene? Porque recuerden una cosa, la función hace la forma. Si la función es robar, si la función es matar, pues tendremos un Estado lleno de políticos corruptos y de cuerpos de seguridad. La función hace la forma. José Guillermo Hernández, en las 4 principales ciudades de Colombia ganaron los candidatos de la extrema derecha y es donde están los mayores índices de violencia. Perfectamente. Conciencia, pueblo indolente, nos dice Moisés Nino. Darle poder al poder y terminarás de enemigo interno. Sí, señor. Nadie debería tener tanto poder. El alcalde Galán es amigo de Diego Molano, exministro de Defensa, que usó la fuerza pública para reprimir al pueblo y agrediendo las manifestaciones. Y aquí sí tenemos que ponernos la mano en el pecho. Galán ganó las elecciones con fraude, seguramente, pero ganó las elecciones en Bogotá. Ese es el resultado. La campaña del pacto histórico fue muy descafeinada, muy débil. Yo soy muy crítico a esa campaña de Gustavo Bolívar, desafortunadamente. Y esa es la realidad. Ese es el alcalde que tenemos. Entonces es una responsabilidad de todos. La juventud no votó. Bolívar ni siquiera sacó los votos que tenía Petro en Bogotá. Esas son todas realidades. Por eso tenemos lo que tenemos. Las políticas de este señor, yo creo que las denuncié en este canal y vamos a poner un video para que veamos el prontuario de este señor, que es el alcalde de Bogotá, porque es muy bueno saber quién nos está gobernando. Este video yo lo hice hace ya unos días, unos meses, y es muy importante para que nos demos cuenta qué podemos esperar del señor Galán, que hoy hemos comprobado que no solamente miente, desconoce, sino que es distante y utiliza un lenguaje en el cual básicamente oculta pues o su inexperiencia, su falta de voluntad política para cambiar las cosas, o simplemente el hecho de que esté conectando con los mandos de derecha de la fuerza pública, una actitud absolutamente represiva contra la sociedad civil, porque lo que salió a protestar fue la sociedad civil, no fue un partido político, no era una manifestación política, eran las mujeres de Colombia diciendo no más guerra, básicamente no más pobreza, y luchando por sus hijos. De hecho, muchas de ellas iban con sus hijos a esa manifestación y fueron gaseadas. Entonces, veamos el prontuario del señor Galán. Para no ir más lejos, la mamá ha sido embajadora 2 veces, primero en Francia y luego en la UNESCO. Pero agárrense, la familia Galán ha tenido 6 ministerios, 8 embajadas, 5 consulados, 17 cargos entre gerencias, direcciones, secretarías, senadores 6, congresistas 2, curules en asambleas y consejos 5, curules hasta en la constituyente. El patriarca de la familia del asesinado Luis Carlos Galán debe estar que se revuelca en su tumba, porque se pasó la vida denunciando el clientelismo y la corrupción. En su nombre incluso tiene una fundación que ha suscrito multimillonarios contratos con el Estado. Para que se hagan una idea, solo entre el 2012 y el 2014 les dieron sin licitación contratos por 114.000 millones de pesos. Es decir, los Galán son expertos en usar el apellido para hacer tráfico de influencias y obtener contratos públicos. Pocas familias en Colombia han mamado con tanta voracidad de la teta del Estado. Por todo eso, pues, ¿quién mejor que el delfín de esa familia para ser alcalde de Bogotá? Pero bueno, ahora sí nos toca hablar de la criatura. ¿Quién es Carlos Fernando Galán? Bueno,
Empieza porque fue secretario de ese gran hombre, César Gaviria, a quien Colombia le debe tanto. Secretario suyo en la época en que César Gaviria era a su vez el director o secretario general de la secretaría que tienen los gringos para manejar su patio trasero, que se llama la OEA. Luego pasa a las manos de Juan Manuel Santos. Allá se dejó mimar siendo secretario de Transparencia. Pero luego empieza su descenso hacia la política todavía más enlodada, porque lo adopta el matón de Vargas Lleras, que hasta hoy en día sigue siendo su mentor político. Vargas Lleras se lo lleva de la manito al partido político o uno de los partidos políticos más corruptos de la historia de Colombia, Cambio Radical. Galán fue el flamante presidente de ese partido en 2 ocasiones. Allí, de la manito de Vargas Lleras, se forjó como político durante 10 años. Vargas Lleras sigue siendo desde la sombra el que estructura esta campaña a la alcaldía de Galán. Eso no lo cuento yo, eso lo cuenta otro ilustre miembro de Cambio Radical durante 11 años, el señor Rodrigo Lara. Pero bueno, ¿por qué es tan grave lo de Cambio Radical? Hombre, porque ese partido y Galán han avalado a muchos zampones. Por citar solo algunos, Ico Gómez, el exgobernador de La Guajira condenado por 3 homicidios y socio del narcotraficante y paramilitar, autor de 200 asesinatos, Marquitos Figueroa. Oneida Pinto, también es gobernadora de La Guajira, tú también el aval de Cambio Radical, destituida por corrupción. O los parapolíticos Karen Cure o Miguel Pinedo Vidal o Daira Galvis, la heredera de la parapolítica La Gata. O sea, la lista es enorme, pero siempre gente de esa calaña. A todos esos les dieron aval. Y Galán siempre ha querido desmarcarse, porque él es muy hipócrita. Pero como lo probó Ariel Ávila, este hombre dejó pasar el plazo para haberles quitado el aval a todos esos delincuentes. Eso sí, convocó una rueda de prensa al día siguiente de vencer el plazo para rasgarse las vestiduras, cuando ya sabía que no se podía hacer nada. O sea, permitió que su partido avalara a toda esa gente. Imagínense de lo que sería capaz este gran hombre, valiente, frente a las mafias de volteadores de tierras de la sabana, o los del Transmilenio, o de los carruseles de contratación, o de los Carlos Sarmiento Angulo, o de los Zielinski. Pero bueno, tampoco olvidemos otro hito de Galán. En el 2015 le hizo ganar la alcaldía de Bogotá a uno de los peores alcaldes de todos los tiempos, Enrique Peñalosa, el vendedor internacional de buses, el culpable de que usted se pase 2 horas por trayecto enlatado en un Transmilenio en lugar de 20 minutos en un metro subterráneo. Gracias a Galán, Peñalosa terminó de alcalde. Liquidó Aguas de Bogotá, reprivatizó el servicio, echó a los humildes recolectores de basura como perros y le devolvió el negocio a los grandes contratistas. Pero para saber de verdad lo traicionero que puede ser Galán, recordemos que se hizo elegir concejal de Bogotá para hacerle oposición a Claudia López. Y esa mujer, que es una arpía, lo compró dándole la presidencia del consejo. Galán pasó a apoyarla. Es un hombre de convicciones. Pasó a apoyarla, a la que tenía que oponerse. Traicionó a sus electores como si nada. Se convirtió en cómplice de ese desastre de mujer que ha acabado con Bogotá, que nos tiene en ese caos de movilidad, de inseguridad, de desastre medioambiental, de urbanismo descontrolado. Claudia López y Angélica Lozano se ven reencarnadas en Él sí gana. Claudia López, la que contrató el metro elevado sin estudios y sin saber cuánto cuesta, un metro elevado que no es otra cosa que un alimentador de Transmilenio. Y todo eso a pesar de que el metro subterráneo sí tenía estudios y precio. Por eso, como eso es tan raro, actualmente la Procuraduría está investigando a Claudia López y a Angélica Lozano para ver si han recibido coimas millonarias por eso. Ese paso de Galán por el Consejo de Bogotá, en el que termina aliándose con la que tenía que hacerle oposición, con Claudia López, pues lo retrata muy bien. ¿Por qué? Porque este hombre no es
lo que dice ser, no es una independiente. Tiene un discurso solapado en el que consigue engañar a muchos, pero en realidad es la ficha de todas las maquinarias. Este es un gomelo mercenario del poder. Luego se rodea muy mal. Ahora está rodeado hasta de una exministra uribista, de los exministros de salud que acabaron con la salud. Durante su campaña a la alcaldía, en el 2019, por ejemplo, su asesor programático, Juan Carlos Junca, fue encarcelado por presuntamente haber recibido 1.300 milloncitos en coimas por contratos de aseo. Bueno, con todos esos antecedentes de galán, a nadie le sorprendió que en la segunda vuelta de las presidenciales apoyara al corrupto Rodolfo Hernández y no a Petro. Ese es el hombre de la derecha, porque ahí sí que saben de lo que es capaz, pero también es de los tibios y de los falsos progresistas. A toda esa gente que le interesa pues que la cosa siga igual porque eso no les afecta, pues la galán los va a ayudar muchísimo. Además, como tiene padrinos poderosos, que son dueños de los grandes medios de comunicación, pues entonces toda esta gente que oye propaganda está encantada. Incluso lo están inflando en las encuestas para que le voten los que son pobres de espíritu y lo que quieren es votarle a un ganador. Todos sabemos cómo manipulan las encuestas y cómo manipulan a la gente con las encuestas. Lo aprendimos con Petro, ¿se acuerdan? Y también aprendimos lo que hay que hacer. No tenemos opción. Si gana Galán, gana Vargas Lleras, gana Peñalosa, gana Claudia López, gana Uribe, ganan todos los cacaos, gana hasta el sionismo. Si gana Galán, saquean a Bogotá, porque esa piñata solo está para la oligarquía y para los corruptos. Bueno, ese es el prontuario de Galán. Ya para terminar, quisiera agradecerle pues a estas dos abogadas brillantes, a Yuri, a Laura. Nos han aclarado aspectos técnicos, nos han dado una pedagogía muy importante y nos ha quedado, pues yo creo que claro a todos los que estamos en este en vivo, más de 1.000 personas en todo el tiempo, de que las mujeres fueron agredidas en Bogotá, de que el alcalde nos mintió en lo técnico, en las formas, en todo, y de que su lenguaje distante y politiquero no bastó para quitar pues la evidencia de que se cerraron los sitios de salida, se quitó la luz, se dispararon gases lacrimógenos y aturdidoras, cosas que él negó y a los cuales les dio explicaciones absolutamente falsas y mentirosas que desde aquí condenamos, y esto no lo van a ver ustedes en los medios de comunicación, así que compártanlo y suscríbanlo. Suscríbanse. Para terminar, una palabrita o unas palabritas de cada una para la gente que nos esté oyendo, para la gente que quiere seguir creyendo que la protesta social es posible y que las mujeres tienen la voz cantante en este momento en el mundo entero y que en Colombia tiene que ser igual. Empecemos con Laura, por favor. Gracias, Pablo, y gracias a las más de 1.000 personas que nos acompañaron en este en vivo. Tu contenido es muy importante, así que suscríbase al canal de Pablo. Y mi mensaje es que en las calles hemos ganado la lucha, compañeras. En las calles ganamos el derecho al voto, en las calles logramos la despenalización del aborto. Y en las calles nuestras ancestras dieron la lucha para que personas como yo podamos estar hablando hoy en este momento y ejercer la defensa de los derechos humanos. Es un derecho que debemos seguir exigiendo, la protesta social como un derecho que tenemos todas y todos. Por eso la invitación es a que no tengamos miedo de salir a las calles. Sé que estas aturdidoras hicieron que se dispersara la movilización, que se fueran los niños, que se fueran las niñas, pero por favor no dejen de salir a las calles. El 25 de noviembre nos vemos en las calles y todas las fechas que conmemoramos en memoria de las que ya no están y de las que seguimos deben seguir siendo importantes. No tengamos miedo, estaremos en las calles y desde la defensa de derechos humanos, por supuesto, desde el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, seguiremos en las calles y no les dejaremos. Excelente, gracias. Yuli. También agradecerle a todas las personas que han estado todo este tiempo conectadas. Por su interés, pero sobre todo porque creo que van a reproducir también el mensaje que aquí se ha tratado de enfatizar, y es que no debemos renunciar a ningún derecho. Todos los derechos nos han costado muchísimo, luchas que han estado impregnadas por la violencia siempre del Estado y mucha sangre derramada que no estaría a la altura de renunciar a seguir respetando, exigiendo el respeto de esos derechos y ejerciéndolos
sin ningún miedo, independientemente de las situaciones de violencia y intimidación que se viva. Las defensoras de derechos humanos seguiremos en las calles precisamente para que las mujeres que siguen levantando su voz de protesta y que en algunos lugares, como Pablo, tú nos mostrabas, celebraban y convertían el 8 de marzo en una fiesta, pero en otros como el nuestro nos queda muy difícil convertirla en una fiesta porque tenemos todavía muchas necesidades básicas insatisfechas y necesitamos seguir denunciando y exigiendo que las cosas mejoren para nosotras. Y esas mujeres deben seguir con ese ímpetu en las calles porque nosotras, las defensoras de derechos humanos, tampoco vamos a renunciar a lo que hemos logrado, como es el caso de que las comisiones de verificación e intervención que buscan es observar precisamente las violaciones de derechos humanos o prevenirlas en el marco de la protesta, seguiremos ejerciéndolas y seguiremos saliendo para que ustedes se sientan seguras en las calles. Muchísimas gracias, Yuli y Laura. Es increíble y maravilloso saber que ustedes existen, que existe algo como Cajar en Colombia, que ahora la presidenta es nuestra amiga Jessica Hoyos, a quien conocemos muy bien, y que esta semana tenemos su entrevista espectacular que le hice en Bogotá. A los hombres yo quiero decirles una sola palabrita y es, señores, el futuro es feminista o no hay futuro en este mundo. Ya no tenemos nada más que demostrar los hombres, ya hemos demostrado todos. Así que el futuro es feminista. Muchísimas gracias y hasta siempre. Lula, en unas declaraciones públicas junto al presidente de Brasil, Lula, el señor Sánchez dijo que tenía dudas de que Israel estuviera cumpliendo con el derecho humanitario internacional en Gaza. A mí me parece que estas declaraciones, 30.000 muertos después y cuando todo el mundo está viendo que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Palestina, son una auténtica vergüenza. España tiene que hacer algo concreto para tratar de terminar con este genocidio. Y lo primero de todo es reconocer que existe, que es lo que se está produciendo. Le pido al gobierno de España que lo diga alto y claro, que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Palestina libre, gente. Palestina libre. Eso dijeron otras mujeres colombianas en que tuvieran que salir corriendo por los gases de nuestra fuerza pública. Galán, ojalá dimitas, ojalá tengas la decencia de dimitir. Sería un primer caso. Nunca he visto un político pedir perdón ni dimitir en Colombia. Harías historia. Hazlo, hermano, no te cuesta nada.